Eh, Buenas noches, vamos a continuar con la clase de hoy. Corresponde hacer la retroalimentación con sus comentarios y preguntas. Es importante que participe la mayoría, que es lo, lo óptimo. Entonces, conforme yo vea en la pantalla eh, las manitos levantadas, les voy a dar pase, les voy a llamar. Entonces, vamos a empezar con Pablo César. Pablo César, por favor. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha y a todos los compañeros? Sí, sí, le estamos escuchando. Ya, y doctor. Mire, doctor, sobre, en primer lugar, para empezar, no le escucho, doctor. Ahora sí, un momentito, Ya, espérate, un momentito, voy a ver si todo está correcto. Sí. Por favor, tu pregunta o comentario, ok. sí, doctor, mire, en primer lugar, sobre el tema de la integración. ¿Considera usted que la integración debería ser tratada como un método propio? Diría, la equidad debería ser tratada como un método propio de la integración jurídica. Y si en el caso de que se consideraría como un método de integración, bueno, cabría la posibilidad de, por algún motivo, prescindirse en el caso de que la aplicación literal o reglada de una norma conlleve una injusticia. El juzgador debería, no sé, apartarse del derecho positivo, aplicar las normas, las reglas de equidad como un tema de aplicar la finalidad propia del derecho, que es la justicia y la equidad. Bueno, también, doctor, sobre el tema de la aplicación de la norma en el tiempo, hay un tema que me hago bastante la atención, que es de la teoría de los derechos adquiridos. La pregunta va, doctor, en el siguiente: ¿qué pasaría, no, si yo adquiero un derecho adquirido mediante una norma y posteriormente en el tiempo esta norma se deroga? Ya, yo ya adquirí un derecho por emitir esa norma, pero ya en la actualidad está derogada. Y si se plantearía una acción de inconstitucional para derogar esa norma, que ya se encuentra, que para eliminar los efectos de esa norma derogada, ¿me afectaría en algo a mis derechos adquiridos? ¿Qué es lo que pasaría en ese supuesto con respecto a mis derechos adquiridos? A ¿Me ver, entiende, doctor? sí, sí, sí. O sea, vamos a empezar por el tema de los derechos adquiridos. Eh, es una teoría importante, la de los derechos adquiridos, y creo que busca el trasfondo de todo ello es el tema de la seguridad jurídica. O sea, no nos pueden cambiar las reglas de juego después de que uno ha, por ejemplo, ha, ha adquirido ciertos derechos cumpliendo los requisitos, las condiciones y todo lo que se necesita para que este derecho se incorpore, sea parte de uno. De eso se trata. Un derecho adquirido vendría a ser algo así como un derecho inherente a la persona. Entonces, producto de una ley posterior, o sea, una ley modificatoria de ese derecho, definitivamente se tiene que aplicar el tema de los derechos adquiridos. En esta parte, yo puse el ejemplo claro, que se ha ampliado el tema de los maestros universitarios que a veces tienen muchos años trabajando y siendo profesores universitarios, que sin embargo no tienen el grado de maestro. En algún momento estos profesores o van a dejar de trabajar, van a dejar de ser profesores universitarios o simplemente van a bajar de categoría para que no pierdan su trabajo. Entonces, yo le aseguro que, por ejemplo, en este tema de los maestros universitarios, ciñéndome
ha preguntado. Definitivamente yo considero que si un profesor universitario dentro de estos 2 años, lo que va a suceder es que probablemente alguien, o muchos, o pocos, no se sabe aún todavía, porque la SUNEDO hace 1 año, 2 años decía que el 35 o 30% de los profesores universitarios no tienen el grado de maestro. Entonces, cuando se llegue a cumplir esta norma que ha sido prorrogada por 2 años más, y ellos interponen una acción de amparo, definitivamente tengo por seguro que acaban a perder el caso, incluso yendo al Tribunal Constitucional. Pero estoy convencido que si ellos van a la jurisdicción internacional, probablemente ganen. Le den la razón a estos maestros porque se está violando una cuestión inherente. Un profesor que ha cumplido con los requisitos de ley para ser maestro universitario, para ser profesor universitario, que tiene los años de servicio, que tiene el expertise, o sea, tiene la experiencia de ser profesor. Además, con la antigua ley, los profesores universitarios éramos ratificados, o sea, profesor ratificado. Entonces, pero que de pronto, en aplicación de esta ley, supuestamente para mejorar la educación universitaria se necesita el grado de maestro. Entonces, eso me parece un desatino que se ha hecho con esto. Las leyes siempre, la regla general siempre tiene que ser para el futuro. No se justifica, me parece, por una supuesta mejoría en la educación universitaria que se obliga a un profesor universitario a tener el grado de maestro. Creo que esto debe nacer por propia voluntad del profesor universitario. No sé si te he respondido en este tema de los derechos adquiridos, porque se trata de una ley posterior que entra en vigencia, pero que finalmente se está aplicando de manera retroactiva. ¿Ok? Entonces, ahí hay varias discusiones sobre la teoría o sea, de los derechos adquiridos, de los hechos cumplidos y la teoría de la situación jurídica. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, al tema de la equidad, la equidad forma parte o es una de las técnicas que encajan dentro de lo que se llama los principios del derecho, los principios generales del derecho, al menos yo lo considero así. O sea, la equidad es una forma de integrar, es una forma, porque si nosotros nos ceñimos a lo que dice nuestro sistema jurídico, lo primero que tiene que hacer el legislador, perdón, el juez al momento de resolver un problema de vacío o laguna, lo primero que tiene que hacer el juez es, si detecta una ausencia de norma, definitivamente va a tener que primero aplicar la analogía, luego los principios generales del derecho, y dentro de los principios generales del derecho estaría el tema de la equidad. Ahora, recuerdo en su comentario, en su pregunta, decir que qué pasa si una interpretación literal que se pueda hacer de una norma tenga un resultado contrario a los fines propios de la norma y que el legislador el juzgador en este caso podría apartarse. Eso es mucho más difícil y delicado. Es mucho más complicado para un juez. Si la norma, a veces, hay una famosa frase latina que seguramente ustedes han escuchado, esta frase que dice, dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, a pesar de la dureza que tenga la ley, hay que cumplir la ley. ¿Ok? Entonces, creo que el tema de si se encuentra la aplicación de una norma desde el punto de vista literal, creo que en la clase anterior hemos visto que hay otras técnicas, otras formas de interpretación de la norma que puedan
que puedan hacer de alguna manera que esta norma cumpla al menos las finalidades previstas por el legislador. ¿Ok? Entonces es lo que te puedo decir, Pablo César, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces le vamos a pase ahora a Joyce, por favor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te estamos escuchando. Sí, doctor, tengo una pregunta, ¿no? Que básicamente se va también sobre los derechos adquiridos. Nos dicen que, pues, las normas posteriores que se dicten no pueden afectarlos. Y usted en su explicación de la clase habló sobre la prescripción. O sea, mi pregunta va sobre la prescripción y la caducidad. O sea, nos dicen que la prescripción tiene plazos, ¿ya? Pueden ser dentro de los 10 años, 7 años, 3 años, o incluso de los 10, o incluso de los 2 años. En cambio, la caducidad, los plazos de la caducidad los fija la ley. Sin embargo, haciendo la pregunta, dentro de los derechos adquiridos, nos dicen que son normas posteriores que se dictan y no lo pueden afectar. En el caso de la caducidad, no hay normas posteriores ni normas anteriores. Es decir, solamente el artículo 2004 hace referencia que los fija la ley, nada más. En ese sentido, ¿cómo se podría buscar o indagar para saber cuáles son esos plazos? Porque dicho artículo solo es genérico. A ver, no te entiendo, en verdad no te entiendo tu pregunta, no entiendo tu pregunta, cómo lo has llevado al tema de la prescripción y la caducidad con el tema de la integración y con el tema de los derechos Entonces, adquiridos. O sea, con el a- tema, a- al- o sea, no te entiendo esa parte, porque cuando teóricamente se habla de los derechos adquiridos, es en función de la aplicación de la ley en el tiempo. Otra cosa son los plazos que puede establecer el legislador para adquirir un derecho o para perder un derecho. O sea, y eso es exclusivamente del legislador. Eh, entonces, en esta parte no se estoy entendiendo, sobre todo en el tema de la caducidad, que no se señalan plazos. Creo que el tema de la prescripción y la caducidad, no sé qué grupo lo va a exponer, es un tema muy, muy difícil, al menos creo que el legislador del 84 confunde lo que a veces confunde la caducidad con la prescripción y la prescripción con la caducidad. En todo caso, no es una institución que está del todo claro en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, no, o sea, o de repente no sé si me puedes aclarar esta relación que lo estás llevando en el tema de los derechos adquiridos, de los hechos cumplidos y de las situaciones jurídicas. Eso es lo que no te entiendo en esa parte. ya, doctor. O sea, a los referentes lo que me voy, ¿me escucha? Sí, Aló, sí ya. te escucho. A los referentes, ya los referentes que en los plazos de caducidad los fija la ley. Sin embargo, en la teoría de los derechos adquiridos nos dicen que las normas posteriores o que se dicten o que no puedan afectarlos. Pero si acá no hay una norma posterior ni anterior, ¿cómo quedarían estos derechos adquiridos que podría tener la persona? A eso sería más o menos mi pregunta. Bueno, realmente no sé qué me pasa hoy día, pero no te estoy entendiendo. No entiendo tu razonamiento. Eh, Aló, buenas noches. sí, sí, buenas noches. No entiendo tu razonamiento, en verdad. No entiendo este, qué tiene que ver el tema de la caducidad con el tema de las leyes posteriores con las anteriores. No entiendo esa parte. Eh, No, o sea, yo lo estoy haciendo referencia a lo que usted estaba tocando sobre de los docentes que van a dejar de ser
de los profesores universitarios que van a dejar de ser docentes porque no tienen el grado de magíster. Sí, sí, eso lo tengo claro, o sea, pero ¿qué tiene que ver con el tema de la caducidad ahí? O sea, lo que yo me voy es que el legislador no es ambiguo, ¿no? O sea, solamente dice los plazos que fija la ley. Sin embargo, no hay un plazo expreso como lo dice el artículo 2001, que ahí sí fija plazos. Sobre los docentes O sea, es universitarios, solo los sobre docentes sobre la universitarios hay prescripción. un plazo que va a vencer Ajá, el noviembre del, del 2000, de 2023, 21 no, a 23, 2023. perdón. Entonces, no entiendo esa parte. Es clarísimo el tema de los plazos que se tienen que cumplir. Ya, Pero ¿qué tiene que ver con lo ya, otro? O sea, esa parte no te entiendo. O sea, los plazos, la ley señala claramente un plazo. Y los plazos son perentorios, se cumplen o no. Pero acá no entra el tema, no sé, no creo que entre el tema de la caducidad, porque tú lo has llevado al terreno de la prescripción y la caducidad. Y en el tema en este asunto es un tema de sí, doctor, en este cumplir caso. requisitos. Son requisitos para ser docente universitario. Y lo que yo he dicho es que, desde mi Sí, punto de vista, esa norma colisiona con los derechos adquiridos. Eso es lo que dije, o sea, porque los profesores en su momento, hace muchos años, ellos han entrado por concurso público, por oposición, han sido ratificados en su cargo, tienen muchos años de docentes universitarios, incluso son algunos investigadores, pero no tienen el grado de maestro. No sé si ustedes han escuchado, hay un famoso procesalista, incluso es uno de los mentores o autores del Código Procesal Civil, el doctor Monroy. El doctor Monroy tiene un máster, como yo lo tengo, en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante. Eh, ese grado académico le otorgó la Universidad Española finalmente fue reconocida por la SUNEDO. Sin embargo, ahora la SUNEDO ya no lo reconoce. Él porque este plazo de 2021 fue prorrogado de alguna manera por el TC al momento de su interpretación de esta demanda de inconstitucionalidad. Entonces, este profesor es un maestro universitario, un experto en derecho procesal, no tenía el grado de maestro. Y muchos, y por eso la SUNEDO incluso actualmente ya no reconocen estos estudios de estos máster que se hacen en algunas universidades españolas. Simplemente ya no se puede hacer el reconocimiento. Entonces, yo me refería básicamente a eso, pero tú lo has llevado al tema de la prescripción y la caducidad, de que hay que señalar un plazo, otro plazo. Eh, Sí, doctor, yo en creo que sí me fui, tema me en este tema es clarísimo que la ley señala un plazo, ¿ok? Pero está bien, no hay ningún problema. ya cuando toque en el tema de prescripción y caducidad voy a hacer énfasis en esa pregunta porque no lo tengo muy en Ok, claro. sí, sí, ok. A ver, vamos a continuar entonces. Ahora el señor Hidalgo, por favor. Sí, doctor. Doctor, compañeros, buenas noches. Bueno, quería hacer un comentario sobre la situación jurídica, los derechos adquiridos y los derechos cumplidos, ¿no? Estas teorías, en relación a la ley universitaria. Bueno, mire, verá, usted, la ley universitaria es un ejemplo perfecto que usted ha usado, doctor, para hacer unas comparaciones o analogías en relación a estas teorías. Verá, la situación jurídica de los docentes universitarios, de todos, ¿no? De todos quienes son docentes, son maestros universitarios, definitivamente pues han ingresado a trabajar ya algunos hace más de 15, 20 años, y la situación jurídica de ellos es la de docentes universitarios, ¿no? Ya han adquirido derechos en cuanto a nombramientos y ciertos beneficios que tienen. Entonces, yo considero que la ley este tema de la ley universitaria, como es un tema
digamos, bien sensible para la población, para los profesionales y para la población en general. Cuando uno trata de hacer una crítica o alguna intención de modificación de esa ley, saltan, por decirlo así vulgarmente, ¿no? Se jalan de los pelos. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando la ley recién fue promulgada, el año 2015, haber escuchado a la doctora Rosa María Palacios, que es docente, ella es profesora en Católica. Ella cuestionaba el sentido de los créditos que exigía para maestrías la ley universitaria, porque ella había hecho unos estudios de posgrado en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, ni más ni menos, ¿no? Entonces ella hacía lo que ella mencionaba era que a pesar de tener un posgrado en Inglaterra, en Oxford, ella no podía ya ser docente en la Universidad Católica. Sin embargo, ella en su de broma decía que un amigo suyo le había recomendado ir a la Universidad a las Peruanas y hacer una maestría ahí. Y con esa maestría y con la calidad de créditos, ella podía registrar su maestría, su grado de maestría, su NEDO. Tanto a la edad límite para ser profesor universitario también, ella también hacía comentaba que si una universidad en el Perú quería contratar al escritor Álvaro Vargas Llosa, el Nobel, para que sea docente universitario, en el Perú no iba a poder ser profesor porque ya pasaba la edad. Si no me equivoco, el señor tenía 75 años en ese entonces. Pero eso ya se cortó este año, ¿no? De todas maneras, la ley universitaria es una ley, como toda ley, ¿no? No es perfecta y puede ir modificándose en el tiempo. Lamentablemente, por un tema esto de las universidades de negocios que ha habido, ¿no? Es un tema bien sensible que cada vez que se quiere hacer mención o tocar la universidad, la ley universitaria, siempre van a salir a defenderle, pero de una manera fuerte, algún sector. Ese sería mi comentario, doctor. Me parece el ejemplo perfecto para este caso en particular, para analizar estas teorías de la situación jurídica de los derechos adquiridos y los hechos cumplidos. Claro, nosotros, muchas gracias. Y es difícil porque yo le digo, yo, justamente el grado que tengo, le saqué hace poco, pero yo soy profesor universitario desde el año 1994, desde que tenía 28 años, soy profesor universitario. En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, yo fui ratificado el año 2010, 2011, en mi categoría, que soy asociado a tiempo parcial. Fui ratificado. Todavía no entraba en vigencia la norma. Ya tenía el máster, después hice el máster de argumentación jurídica en Alicante, tengo ese grado de máster, pero que no le he podido reconocer en SUNED, o sea, ese grado no servía para la UNAP. Y estaba en ese afán de tratar de obtener este reconocimiento. Yo lo hice el máster porque quería estudiar, a mí me interesa la argumentación, me interesa la filosofía jurídica. Viajé a España a hacer estos estudios, primero fui especialista en argumentación jurídica, luego hice el máster en argumentación jurídica en Alicante. Pero yo no lo hice pensando en que tengo que seguir enseñando, que tengo que seguir trabajando en la universidad. No lo pensaba así, pero en un momento, y ya cuando pasan los años, es muy difícil a veces agarrar el ritmo de los estudios ya parametrados, porque parametrados digo en el sentido que tienes que cumplir ciertos requisitos para aprobar un curso, para llevar un curso, pero cuando ya de alguna manera uno tiene un ritmo de estudio, de trabajo, es diferente a hacer ya estudios propios, ¿no? Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de estar viendo unas maestrías que me interesan hacerlo por algunas vocaciones que tengo. Entonces, me interesa hacer una maestría, por ejemplo, en escritura creativa en la Universidad Católica. Entonces, entré a unas charlas a través del Zoom y pude ver que había un profesor
justamente creo que la Universidad Católica tiene una facultad de arte, no sé cómo se llama esta facultad, y él decía, y él ponía su caso, yo tengo, decía, 61 años, comencé a estudiar mi maestría solamente porque quería seguir enseñando. A los 61 años, 62 años, 63 años, solamente porque él quería seguir enseñando, quería seguir siendo profesor, y solamente para cumplir el capricho de una ley atentatoria contra los derechos adquiridos. Un profesor que venía desde muy joven enseñando, siendo profesor universitario, creo que es un pintor, con exposiciones internacionales muy conocido, iba a dejar de ser profesor. Pero él comentaba y él recomendaba, yo hice esta maestría en escritura creativa, dijo, me ayudó muchísimo y finalmente pudo obtener el grado académico. Entonces, es muy difícil, a veces, ya ciertos años, hacer estudios de maestría. Yo la primera maestría que lo hice cuando tenía 29 años. Entonces es muy complicado. Entonces creo que se debe respetar o sea, no somos eternos, los años pasan, los profesores se van, una nueva ley. O sea, si la ley universitaria señala que para ser maestro universitario necesitas este grado académico, bueno, es para los nuevos, es para los que entren, pero no para los profesores que ya tienen trayectoria en la universidad, además han sido ratificados, y la ratificación es complicadísimo. Yo cuando fui ratificado en la UNAP, tuve que pasar el mismo proceso, y mucho más complicado que cuando yo me presenté, hice mi clase modelo, revisaron mis currículum, me hicieron preguntas. Fue mucho más complicado, recuerdo, la ratificación. Entonces, sin embargo, eso no contaba o no cuenta, y es más, el Congreso, y son leyes, como dice, muy sensibles, impopulares para mucha gente, y en esto tiene que ver mucho los medios de comunicación, y paradójicamente a veces algunos periodistas que son maestros universitarios y que no tienen el grado, y también hacen campañas en favor de esta ley, que sí, de hecho, es una ley que es perfectible, y es una ley que definitivamente está mejorando la calidad de la enseñanza universitaria, pero tiene también defectos, como este defecto de conculcar. Yo le aseguro que el 2023, si se aplica así a rajatabla esta norma, y estos profesores que por algún motivo no logren obtener el grado de maestro, y cuando van a una acción de amparo, los deniegan en primera instancia, en segunda instancia, y cuando van al Tribunal Constitucional y los deniegan, y le aseguro que si van a la Corte de Costa Rica, van a ganar el caso. Porque es arbitrario, o sea, los derechos adquiridos se tienen que respetar, nos guste o no, es parte de, o sea, aquí va un tema ya de los fines del derecho. O sea, ¿cuáles son los fines del derecho? La seguridad jurídica, la justicia, o sea, respetar las reglas con las que uno ha entrado, con las que uno de alguna manera, ha comenzado una actividad, un trabajo, y te lo rompen las reglas de juego. Sobre todo en temas de ser profesor universitario. El profesor universitario finalmente va adquiriendo experiencia en el camino, va aprendiendo. O sea, la docencia nos enseña. El docente tiene que estudiar. Siempre recuerdo una anécdota cuando siempre yo les recomiendo, en YouTube tiene sus videos, el profesor Carbonell, un profesor mexicano. Una vez le preguntaron, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy estudiante, le dijo, y le miraron asustados. Las personas que le preguntaban, no sé, creo que periodistas, ¿usted a qué se dedica? Yo soy estudiante, les dijo. Y le veían mayor, ¿no? Ya más de 40, 45 años. Y les contestó así, yo también soy estudiante hasta ahora. Yo soy estudiante así como ustedes. Yo estudio. Entonces,
Sin embargo, o sea, el hecho de que tú, como docente universitario, tienes 1, 2, 3, 4, 5 años que vas estudiando, que vas preparando tus clases, que vas leyendo para hacer una clase, entonces eso no cuenta, o sea, eso no sirve. O sea, para los legisladores que hicieron esta ley y que fue ratificada, porque es una ley, esta regla es constitucional, porque así lo estableció el Tribunal Constitucional. Pero ojo, eso es lo que dice esta instancia, pero yo no creo que en instancias internacionales esta regla de los derechos adquiridos se conculque. Yo no creo que la Corte Interamericana lo dé pase si es que algún profesor universitario hace una acción de amparo y llega a estas instancias. Yo les aseguro que lo va a ganar. Y el Estado peruano va a perder y seguramente con todas las pérdidas y los daños que le puede causar a esta persona, porque imagínense que un profesor universitario de mucha trayectoria, conocido por sus alumnos, a veces querido por sus alumnos, de pronto deje de ser profesor universitario por este detalle. ¿Cómo queda este profesor? Simplemente diciéndole que no es incapaz de obtener un grado académico. Cuando los grados académicos son importantes, sí, pero eso no lo hace al maestro. ¿Ok? Bueno, ya nos hemos salido un poco del tema, aunque sí vinculado con con es el tema de los derechos adquiridos. ¿Ok, señor Hidalgo? ¿Alguien más quiere participar? Ya no hay personas que tengan la mano levantada. A ver, Carmen Flores, por favor, tu comentario. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Lo que comenta el compañero me hace acordar también a un tema de una modificación, eh, bueno, en mi ámbito laboral, ¿no? Como yo le había comentado, doctor, trabajo con comunidades nativas ¿Mm? y campesinas. Sí. Entonces, anteriormente se titulaban las comunidades nativas con la 22175, que es la ley, el decreto ley, ¿no? Que es antiguaza. Pero en el 2019, la DIGESPAR sacó unos lineamientos para la titulación. Entonces, estos lineamientos ya solicitaban nuevos requisitos. ¿Y qué había pasado? Que al momento en que estos lineamientos entraron en vigencia, ya habían brigadas en las comunidades haciendo los trabajos, levantando los trabajos, bueno, haciendo la demarcación territorial para las titulaciones, ¿no? Entonces, estos lineamientos entró en vigencia el 11 de diciembre del 2019 y a esa fecha ya tenemos, bueno, ya habían brigadas. La cuestión es que cuando se trajo la información de campo, la DRAL, que ahora tiene otro nombre, quiso aplicar los nuevos lineamientos a esta información que ya había sido levantada. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los nuevos lineamientos pedían un estudio de fajas marginales realizado por un profesional de la autoridad local del agua. Entonces era imposible que al momento que entraba en vigencia haya una autoridad del ALA en campo, porque anteriormente eso no estaba establecido, ¿no? Entonces hubo ahí un tema en la DRAL, pero finalmente se acordó que estos lineamientos se iban a aplicar a las próximas salidas en campo. Entonces mi pregunta es, cuando estábamos pasando por esto, me acordaba justamente de la teoría de los derechos adquiridos y los hechos cumplidos. Uh-huh. Y el análisis o la interpretación que yo puedo hacer en este caso es que se aplicó la teoría de los hechos cumplidos. Yo no sé si estoy bien, a ver, doctor, si de repente Claro. si lo he interpretado Esa es la mal, si me teoría. corriges. Sí, esa es la teoría que lo tenemos nosotros, o sea, y que es la regla general, o sea, la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? De las situaciones cumplidas. Es la regla general, pues, o sea, la norma se va a aplicar a las situaciones o hechos que se están dando, que se van
y estaba bien la interpretación, o sea, es un tema interpretativo, es un tema interpretativo, o sea, y ahí se va a tener que hacer una valoración, eh, si es que tiene una valoración que tendría que hacer la propia entidad, si es que estos nuevos, has hablado de lineamiento, seguramente ha sido aprobado por una directiva, un reglamento, no sabría Sí, decir, sí, no sí, sabría eran decir. unos reglamentos. Sí, sí, sí. O sea, entonces estas nuevas reglas de juego que se estaban dando, eh, o sea, lo que se hace es aplicar la nueva norma a todo lo que va entrando, a todo lo que va cayendo ahí. Entonces, cuando seguramente estas brigadas que tú comentas tenían que pasar por un filtro, o sea, una evaluación que le hacía la propia, no sé cómo se llama la entidad DRAL, o el gobierno regional, no sé qué. Entonces, ellos tenían que validar esa información, ¿no es cierto? De eso se trataba. Y le decían, bueno, le aplicaban la nueva norma. Esa es la regla general que se tiene que hacer. Se aplica la nueva norma. Venían con eso y les faltaba ese requisito que usted ha manifestado, ¿no? Entonces, y ahí hay un problema. Entonces, va a depender cuán importante es esa información y cómo se va a respetar, si ese procedimiento se va a respetar. Lo que pasa es que este procedimiento es un procedimiento y son requisitos, entonces ahí no creo que entre a tallar el tema de los derechos adquiridos. No sé si me dejo entender, Carmen. Cuando se habla de derechos Sí, adquiridos sí, se claro, refiere justamente por eso yo tampoco lo inherente a la persona. O sea, el tema de los derechos justamente por adquiridos eso tiene que. tampoco lo interpreté de esa manera. Claro, entonces lo que se aplica es, o sea, es un procedimiento, entonces tienes que, o sea, para subsanar eso tiene que cumplir el requisito. Y eso es lo que aplicamos nosotros en registros públicos. O sea, siempre, o sea, o sea, cuando hay una modificación le aplicamos a todos, salvo la misma norma señala, si el expediente está en giro, ahí sí no se le aplica. O sea, cuando ya, estoy hablando del tema registral, ¿no? Cuando ya ha sido presentado el título y hay una modificación, se entiende que se tiene que respetar el procedimiento hasta culminar con la inscripción. Pero cuando ya viene un nuevo procedimiento con la nueva ley, ya se le aplica las nuevas reglas. Entonces, eso es esa es la regla general. La excepcionalidad es el tema de los derechos adquiridos. Ok, no sé si está conforme, Carmen. Sí, doctor. Sí, 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 gracias. Ok, bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Sí, Elmer, por favor. Sí, doctor, no sé si también este comentario que tengo estará relacionado con derechos adquiridos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Los miembros de la Policía Nacional, doctor, al momento de ingresar a la escuela, eh, al egresar de las escuelas, mejor dicho, adquieren derechos y beneficios, y eso está reconocido también en la Constitución Política del Estado. Bueno, el hecho es que el año 2012 eh, entra en vigencia una norma en la que se afecta los derechos pensionarios del personal policial, eh, de los que habían salido, pasado la situación retiro hasta el año 2012, afectándose sus derechos pensionarios, eh, que disminuyeron completamente en relación a los que disminuyeron, pues la pensión fue muy exigua comparado a los que
pasan a retiro a partir del año 2012. Ujú. El Congreso, rectificando esa normativa que dio el Ejecutivo, por insistencia aprueba una normativa que le devuelve esos derechos y que fue objeto de una demanda constitucional por parte del Ejecutivo, que finalmente el año pasado, si mal no recuerdo, el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda que presentó el Ejecutivo y les devolvió, pues, ¿cómo se llaman? Las pensiones que corresponden, pues, ¿no? Al personal a quienes se les ha reconocido las pensiones completas y que han pasado a retiro a partir del año 2012. Entonces, esos son derechos, pues, adquiridos, eh, que se dan al momento que el personal egresa de las escuelas de la Policía Nacional. Entonces, eso también está relacionado como derechos adquiridos, me imagino, doctor. Sí, claro, o sea, también es un ejemplo Lo que pasa es que en el tema de los derechos adquiridos, el asunto está en que entra una nueva ley, es una ley posterior, la que va a modificar reglas de juego y que de alguna manera puede derogar las normas con las cuales se han adquirido derechos o puede modificar ciertas situaciones. Entonces, eso es lo que protege finalmente el tema de los derechos adquiridos. O sea, una nueva ley no tendría que colisionar con estos derechos si son, salvo que la nueva ley beneficie, o sea, derogue, pero beneficie a estas personas que han tenido estos derechos. Pero si es una norma posterior que finalmente va a hacer en menoscabo de los derechos que tienen estas personas, definitivamente se está conculcando el derecho adquirido. Y eso es un principio reconocido, es un principio universal, el tema de los derechos adquiridos. Y lo que pasa es que en función de las coyunturas políticas, económicas o sociales que se puedan dar, los políticos lo toman, lo violan, quieren hacer, y por eso en esta parte siempre tenemos que estar atentos, sobre todo los hombres de leyes, los abogados, tenemos que estar atentos a estos vaivenes porque no hay que olvidar que el poder y la política influyen muchísimo los, en las decisiones, en las nuevas normas que se dicten. Entonces, eso es lo que siempre hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Entonces hay argumentos, el político sale, hace sus argumentos, sale a la prensa, sale a los medios de comunicación, pero igual viola. Entonces hay reglas que hay que respetar, nos gusten o no nos gusten, situaciones que hay que respetar, sobre todo estos derechos que ya forman parte de la personalidad, que son inherentes a las personas. Entonces eso no se puede conculcar. Las personas no somos eternas. Entonces, en algún momento, bueno, esa generación va a desaparecer y nuevas reglas y con nuevas personas se van a aplicar seguramente otras reglas, pero no se puede menoscabar los derechos que tienen estas personas que han adquirido estos derechos con una ley que en algún momento el poder político los deroga. ¿Ok? Entonces, ahora, a ver, Pizango. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, quería hacer una apreciación de forma sucinta sobre el video, ¿no? Que ha tratado sobre la integración jurídica. En este caso, pues, no, quiero decir, ¿no? Que no se puede ocurrir, o no puede ocurrir interpretación cuando un texto es claro, ¿no? Y no deja dudas o controversias. Dentro del video, doctor, se ha podido o he podido apreciar sobre el punto también sobre la aplicación del derecho en el tiempo y en el espacio.
es un punto, es un tema muy importante para nosotros conocernos, la aplicación del derecho en el tiempo y en el espacio. Y ya que el derecho solo puede ser aplicado, ¿no? Con esto nos da a entender en un determinado lugar y en un determinado tiempo donde se ejerce el mismo, ¿no? Es decir, dentro de su marco jurídico. Por ello no se puede aplicar bueno, las leyes peruanas en otros países. A eso se refiere el justo momento de la aplicación del mismo, ¿no? Es decir, al aplicar a un suceso que no ha pasado. Podríamos tomar como ejemplo en el espacio, no puedes aplicar la misma ley peruana que rige, ¿no? en un determinado territorio, por decir en China, Europa o otros países. Y en el tiempo, pues no puedes aplicar la misma hoy durante 20 años. Y dentro de ello también, doctor, lo que me llamó la atención y lo que estamos tocando, ¿no? Sobre los derechos adquiridos, sobre el tema que justamente acaba de decir la ley posterior, hay que tener en cuenta, ¿no? El derecho penal, que es que nos habla sobre la aplicación del derecho también en el tiempo, que es la irretroactividad y vigencia de derogación, aplicación de las leyes en el tiempo. Entendemos que las normas jurídicas no se componen de dos elementos o partes, que es el hecho jurídico, que viene a ser lícito o ilícito, y su respectiva consecuencia sería pues no el resultado jurídico, el efecto. Tomando como premisa este punto, ¿no? La irretroactividad sería pues no el principio de la irretroactividad solo tiene el arte de carácter absoluto que el legislador ha de respetar siempre. Como ejemplo, lo podemos tomar en la ley penal, no puede regularse un hecho cometido antes de su entrada en vigencia. Esto sí perjudica la situación jurídica de los responsables, pero debe ser regulado si es benéfica para el reo, ¿no? O para el que está siendo imputado. En este caso, doctor, esto se quiebra el principio de la irretroactividad, pero la ley más gravosa carece siempre de efecto retroactivo, doctor. Aquí estaríamos hablando también del derecho adquirido en este caso. Doctor, esa sería mi apreciación, doctor. Sí, de alguna manera, o sea, nosotros, así como tenemos, bueno, no es mi tema, el penal, así como tenemos un juez natural que nos tiene que juzgar, tenemos una norma procesal y una norma sustantiva que se nos tiene que aplicar, ¿ok? Entonces, la regla general es que todas las normas rigen para el futuro, o sea, son para el futuro, rigen para adelante. Entonces, si estás inmiscuido dentro de un proceso penal, se va a tener que respetar. Si la nueva norma, la norma posterior es gravosa para el reo, evidentemente no se la va a aplicar. Pero si es benigna para el reo, sí está facultado. Es más, aquí sí no lo podía precisar porque no es mi tema, pero creo que de oficio, o en todo caso a pedido de parte del interesado, en este caso del reo, es que va a pedir la aplicación de la nueva ley que es más benigna. Si, por ejemplo, ha cometido un delito, que la máxima sanción y que seguramente o la mínima sea de 25 años y luego la nueva ley pone como 15 años como mínimo o máximo, entonces va a pedir que se le aplique la nueva ley porque es mucho más benigna, porque de pronto era cadena perpetua y luego ya no la es. Entonces ahí claramente se va a aplicar la retroactividad de la norma en materia penal. En la Constitución del 79 sobre este tema se hablaba que la retroactividad si era más benigna al trabajador y
y al contribuyente se le aplicaba también. Sin embargo, esto fue desechado por la Constitución de 1993 y solamente se habla, en este caso, de la retroactividad a favor del reo, entonces, en un proceso penal. Ahora, yo no sé, porque no lo he estudiado, si se podría invocar estos principios en materia tributaria o en materia laboral, si es que la nueva norma es mucho más benigna para el trabajador o para el contribuyente. Bueno, eso es lo que te puedo decir de Tepizango. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, Peter. Sí, doctor, quisiera hacer un comentario referente a las leyes, doctor. Doctor, tengo conocimiento que en el año 2016 se conformó en el Parlamento una comisión especial multipartidaria encargada del ordenamiento legal, ¿no? De la cual, doctor, tenían pues su fin es analizar la legislación vigente a fin de que sean derogadas aquellas normas que no están en uso. Entonces, doctor, en ese tiempo se tiene información que en el Perú existen más de 30.000 leyes y un aproximado de 600.000 regulaciones vigentes. Entonces, doctor, mi pregunta sería, doctor, en el Perú existe tanta ley, doctor, que hasta la fecha no se ha visto si estas leyes hayan perdido su vigencia o no cuentan pues con un análisis de costo-beneficio, doctor. Y prácticamente cada año, doctor, se va creando leyes y leyes que prácticamente entran en uso, doctor, pero con el tiempo van perdiendo su vigencia, doctor. Claro, o sea, a ver, hay un principio general que ya lo hemos visto en las clases pasadas, que una ley se deroga solo por otra ley. Entonces, como estamos en un sistema de derecho escrito, entonces son leyes que de alguna manera están vigentes, pero que no rigen, o sea, que no son cumplidas en la realidad social. Claro, el problema es que hay una gran cantidad de normas que escapa sobre todo a los funcionarios, porque ¿dónde es lo que se aplica una norma? Usualmente lo aplican los organismos estatales, la administración pública, son los que hacen cumplir las normas. Pero existen muchas leyes que a veces son mal interpretadas, son mal usadas. Justo a propósito de estas leyes, que algunas no se saben si están vigentes o no, todas las normas, mientras no haya una norma que lo derogue, está vigente. Otra cosa es la realidad, otra cosa es que si se cumple o no se cumple la norma. Ese es otro tema. Entonces, por ejemplo, justo estaba comentando hoy día en mi trabajo sobre el tema del 24 de junio. Yo desde que era niño he sabido que acá en Iquitos, que es San Juan, es el patrono de Iquitos, San Juan Bautista. Yo desde que era niño, desde que tengo uso de razón, no solamente mi mamá hacía Juanes, sino que también sabía que era feriado. Un feriado no compensado, o sea, todo el mundo acá. Pero de pronto, en estos últimos años, sobre todo en SUNAR, comenzaron a averiguar y bueno, ¿y dónde está esa norma? ¿Dónde comenzaron a averiguar? Y finalmente quedó que no era feriado, o sea, en todo caso era un feriado
compensable, es decir, que si yo el día 24 opto por no trabajar, significa que voy a devolver en los 8 días siguientes, voy a devolver esas 8 horas. Entonces, fíjense ustedes cómo es que las normas, muchas normas se van aplicando mal o bien, y hay otras normas que no se aplican o que no se usan. Por ejemplo, en la ciudad, las leyes o las reglas de tránsito no se respetan. Cuando uno utiliza una motocicleta tiene que usar un casco de seguridad y normas. Y bueno, se creía que acá en Quito esas normas eran inaplicables, que eso dependía de la municipalidad, de la autoridad local, cuando esas normas son normas de carácter nacional y tienen que cumplirse sí o sí. Otra cosa es que la policía no haga su trabajo. Otra cosa es que no haya conciencia de que las personas que manejan vehículos, sobre todo vehículos de 2 llantas, las motocicletas, son vehículos que tienen un riesgo. Conversaba hace tiempo con un médico y él me decía que en los accidentes de tránsito muchas vidas en Iquitos se hubieran podido salvar si estas personas hubieran usado un buen casco de seguridad. Muchísimas vidas. Sin embargo, eso no cuenta. O sea, la gente cree, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy inmune, yo no me voy a caer nunca. Y eso no es cierto. Yo vengo manejando moto desde que era adolescente. Y bueno, tengo infinidad de caídas, he tenido accidentes y de suerte no me golpeó la cabeza. Eh, entonces, por ejemplo, esa norma es una norma que está vigente. Y la pregunta es, ¿rige realmente para nuestra ciudad? Entonces, uno puede hacer este estudio, este análisis. Y yo no creo que sea necesario que al menos ese es mi punto de vista, que se tenga que revisar todas las normas para decir, bueno, esto no rige, esto no se está cumpliendo en la realidad, porque ni la propia Constitución se cumple. La Constitución también igual se viola. Las normas del Código Civil, las normas del Código Procesal, los jueces no respetan, los fiscales no respetan los plazos. Yo no trabajo en fiscalía, pero por temas procesales sé que, por ejemplo, creo que después de que se termina la investigación que hace la fiscalía, tiene que acusar en 10 días. Sin embargo, estos plazos de 10 días, para ellos no cuentan. Para la fiscalía no cuenta. Ellos pueden pasar 2, 3 años haciendo su acusación. Los plazos para los jueces y fiscales no cuentan. Para los que estamos a la otra orilla, sí. O sea, uno no interpone un recurso en el plazo debido, ya perdiste. Pero para ellos no, a ellos simplemente una llamada de atención o algo por el estilo. Entonces se dan cuenta que creo que no, el problema no es tanto en buscar qué normas se han dictado en el Estado peruano y qué normas se cumplen o no se cumplen. Creo que por ahí no va el asunto. Creo que el exceso de normas hace lo que usted ha planteado, o sea, el incumplimiento de muchas normas, el desconocimiento de muchas normas, de los operadores jurídicos. O sea, las normas van dirigidas a todos en general, o a ciertos grupos de manera excepcional. Entonces, ahí se tiene que cumplir la norma. Yo siempre recuerdo el tema de los ceticos Loreto que se ha creado acá. Acá no se creó ninguna empresa cuando se dio estas concesiones al Ecuador, en Sarameriza y en Pijuayal. Bueno, ahí estas normas que se dieron que, supuestamente para que se hagan inversiones en la Amazonía no cuentan. O sea, normas que son inaplicables. O sea, se necesita una ley para decir que esa ley no está vigente o simplemente llevamos esa norma. Creo que habría que repensar en todo caso también la teoría propia del derecho, pero la sociología, la sociología jurídica te ayuda a determinar cuándo una norma rige o una norma está vigente. La naturaleza de las normas, como yo lo he dicho, es su violabilidad.
o su incumplimiento. El incumplimiento o el desuso de una norma, de acuerdo a nuestro sistema, no hace que la norma se derogue, pero sí es una norma y entra en esta categoría de que no rige, o sea, no se cumple. Entonces lo que hay que saber es qué normas rigen y qué normas no rigen, o cuándo las normas deben regir o no. Entonces eso es lo que es otro aspecto de la realidad jurídica, porque una cosa es la norma, el derecho que pertenece al mundo del deber ser, y otra cosa es el fe, o sea, cómo es que la gente, o sea, cómo es que la gente regula su conducta o hace cosas o no hace cosas en función de normas, no solamente morales o de uso social, sino también de normas jurídicas. ¿Ok? Bueno, ese es con respecto a tu comentario, Peter. No sé si alguien más desea hacer algún comentario. Un momentito, por favor. Quiero conectar mi computadora, mi laptop, que se me está descargando. Ahora sí. A ver, ¿alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna tingencia sobre el tema que hemos visto? Bien, parece que no hay preguntas, no hay comentarios. Significa que o seguimos en la oscuridad o ya estamos en la luz, o sea, hay la claridad de vida. Eso significa bueno, daríamos por agotado el tema, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasar lista de asistencia. Aquí veo a Hernández que quiere hacer un comentario. Hernández, Henry. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, yo le escucho. Buenas noches. Doctor, es un comentario que hoy día salió un fallo de la FIFA. Es sobre el caso de un jugador, Ecuatoriano. que no, ajá, no no sé si voy a agarrar el sistema de nacionalidad, ¿no? Si es ecuatoriano o es colombiano. Leyendo su caso, su historia de Brian, este jugador ha jugado en las ligas menores de Ecuador. Y cuando le han querido convocar para un campeonato internacional, no lo han podido llevar porque presentó ¿Me puedes unos esperar un documentos que momentito, no por tenían. favor? Henry, un momentito, tengo una urgencia, tengo que cerrar un Ya, doctor, ya. un momentito. Ok. Por favor, ¿puedes continuar, Henry? Ya, doctor. Como le digo, el jugador siempre ha jugado en ligas menores de Ecuador. Inclusive lo convocaron para que juegue en un campeonato internacional, pero no lo llevaron por ese problema de que sus documentos no tenían consistencia.
si era ecuatoriano o si era colombiano, porque su problema de él viene años trayendo rumores que si era colombiano o ecuatoriano. Ese caso llegó a la justicia ecuatoriana, donde le ratifica su nacionalidad y su origen ecuatoriano. Gracias a la decisión de esta justicia ecuatoriana y sus órganos competentes, que fue definitiva y señalaba que el jugador debía tener todos los derechos de cualquier ciudadano ecuatoriano y que podía ser convocado por ese país. Al parecer, creo que este caso llegó a los oídos de los chilenos, a la Federación de Chile, donde interponen una denuncia ante la FIFA sobre una supuesta alienación indebida, ¿no? En donde presentan pruebas como un certificado de bautizo que nació en Colombia, en el departamento de Nariño. Hoy en la mañana sale el fallo de la FIFA, donde ellos fallan desestimando la denuncia demandada por la Federación Chilena a la Federación Ecuatoriana, en la cual sus argumentos de ellos es que no pueden legislar en contra de una jurisprudencia de un país soberano. Sus organismos disciplinarios consideran que los alegatos de Chile no son tan sólidas y definitivas como la presentada por la Federación Ecuatoriana. Además, la FIFA no puede revocar las decisiones de la justicia ordinaria de un país. ¿A qué voy, doctor? Donde dice, por regla general, dentro de un Estado rigen sus propias leyes. Creo que la Federación, la FIFA, no ha traspasado esas leyes que el mismo país, la misma justicia ecuatoriana le dio la revocatoria de que era ecuatoriano dicho jugador. ¿Sí, ya terminó tu comentario, Henry? Sí, sí. Me voy a esa frase, que dentro de un Estado rigen sus propias leyes. Es por ello que la FIFA no puede legislar en contra de una jurisprudencia de un país soberano. Ah, claro, la FIFA no puede determinar la nacionalidad de las personas. Parece que este jugador sí es colombiano, o sea, sí es colombiano. Por eso es que hubo problemas por eso hubo problemas de carácter judicial para su inscripción. Pero el reconocimiento que hace la justicia ecuatoriana y le da la nacionalidad a este jugador, bueno, eso es un tema soberano y es una cuestión interna. Y simplemente porque es un buen jugador, seguramente, y por eso ha sido convocado a la selección ecuatoriana. Pero parece que él ha nacido en Colombia, tiene sus padres, sus abuelos y su familia colombiana, pero que han migrado a Ecuador. Eso es clarísimo, ¿no? O sea, ahora, porque este jugador no tenía los papeles, como tiene todo niño ecuatoriano. Yo he tenido la oportunidad de viajar al Ecuador y conozco el Ecuador, conozco Guayaquil, conozco una ciudad del norte, Ibarra, que son... Ecuador es un país que cuando uno va se queda impresionado con lo que tiene, con la infraestructura que tiene, con lo ordenado que es, al menos las dos ciudades que he conocido. Que hay pobreza, como en toda Latinoamérica la hay, pero no con los niveles de pobreza que se ve en nuestra ciudad o en otras partes del Perú. Entonces, ahora, que el reconocimiento que lo den la nacionalidad es un tema soberano de cada país. Gianluca Lapadula fue reconocido, o sea, hay normas que hacen por un tema del jus sanguinis y por una cuestión rapidísima le dieron la nacionalidad producto de su madre. Entonces, ese es soberano, la nacionalidad.
Eh, entonces, creo que en eso lo tenía difícil Chile y la FIFA se iba a agarrar por ahí para desestimar este pedido. Después, cuando las cosas están claras, simplemente o eres o no eres. Hay un jugador que Sanelato, me acuerdo su apellido, es un paraguayo, que ha vivido así como desde niño. Sanelato es un jugador paraguayo, hasta ahora es paraguayo. Y ha hecho todas las menores en la Universidad San Martín, en este club de fútbol. Y ahora creo que es jugador de Alianza Lima, está en préstamo a otro equipo. Entonces, él tiene sus papeles, él es paraguayo. Por más que tú vivas, de pronto él hablará como limeño, porque ha vivido en Lima, seguramente canta el himno nacional, porque ha estudiado toda la primaria y toda la secundaria en el Perú, pero él sigue siendo paraguayo. Eh, Otra cosa es el reconocimiento que le dé a la ciudadanía que le puede dar un Estado. Entonces ese es un tema ya interno. Entonces los organismos internacionales como la FIFA en esta parte no se pueden meter. En otros aspectos sí se mete la FIFA. En el tema de los estatutos de la federación y todo eso, sí puede, incluso está por encima de las normas internas nacionales. Y la FIFA tiene tanto poder que si tú colisionas con la FIFA, chocas con la FIFA, simplemente te dicen, bueno, no participas, pues. Entonces hay que alinearse, ¿no? Eso es el poder fáctico que tiene este organismo internacional. Y en este caso ha hecho lo más razonable, porque los estados son soberanos para decir quiénes son sus conciudadanos, quiénes son sus ciudadanos, quiénes forman parte de... Pero sí es clarísimo que este jugador ha tenido problemas desde muy chico, le han querido llamar, me parece, a la sub-17, sub-20, no ha podido jugar incluso. Pero finalmente, cuando los papeles están en regla, producto de la justicia interna de un país, bueno, ¿qué puede hacer un organismo internacional? ¿Qué puede hacer otro país? Me parece que no mucho. Solamente eso. A ver, ahora le damos pase a Chávez, a Jorge Chávez. Gracias, doctor. Ok, Jorge. Doctor, Sí. ¿me escucha, doctor? Sí, claro. Ya. Doctor, compañeros, buenas noches. Doctor, más que todo era poner como un ejemplo de derecho adquirido, ya que estamos tocando lo que es este precepto de derecho adquirido y también como una jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a la ley 20.530. Existen varios en el Tribunal Constitucional que han dado jurisprudencia en diferentes materias, pero respecto a la naturaleza y alcance de esta ley en mención, la 20.530, considerando que un derecho adquirido, a tenor de lo dispuesto por la disposición primera de la Constitución de ahora vigente que tenemos, los mismos fallos deben ser estudiados. No te escuchamos, se ha perdido el audio, Jorge. Bueno, hemos perdido contacto con Jorge, con su audio. Parece que está habilitado el audio, pero no lo escuchamos, al menos yo no lo escucho, no sé si ustedes lo escucharán. Vamos entonces a darle pase a María Jessy Pinedo, por favor, María, hasta que Jorge se Sí, vuelva. doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. No sé si me escucha, Sí, doctor. te escuchamos, María. Claro. Bueno, doctor, acerca de la integración jurídica, la primera parte de la exposición del tema del día de hoy. Si bien es cierto, entendiendo la integración jurídica como la creación de una norma que va a venir pues a cubrir tanto ya sea un vacío, una laguna o
¿Por qué esta norma es ambigua, oscura? Yo tengo una duda, doctor. O sea, ¿quién es el que realmente crea esta nueva norma? Ya que el artículo 10 del título preliminar del Código Civil menciona que ante un vacío de la ley o laguna, digamos, se le tendría que dar aviso, ¿no? Tanto los jueces, los fiscales, también menciona el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema tienen que dar aviso, digamos, al Congreso, ¿no? De estos vacíos o lagunas. Ahora, digamos, en realidad los jueces y fiscales no serían las personas idóneas para realizar esta labor. En caso de que no la realicen o sí la realizan o ellos lo proponen, o sea, esa parte no me queda claro. No sé si me lo podía absolver la duda, doctor. Muchas Claro, gracias. claro, o sea, interesante tu pregunta. Lo que pasa es que estas normas, o sea, ¿qué dice el artículo 8 del título preliminar y el artículo 138 de la Constitución, en el inciso 8, si no me equivoco? El artículo 8 dice que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicarse los principios generales del derecho y preferentemente los principios del derecho peruano. Eso es lo que dice el artículo 8. La Constitución señala casi lo mismo, pero dice los principios generales del derecho y la costumbre. Ahora, esto hay que concordarlo, integrarlo, no, concordarlo y hacer una interpretación sistemática. Antes de aplicar al artículo 8, tiene que aplicar el artículo 3, si no me equivoco, que tiene que ver con la analogía, haciendo una interpretación en sentido contrario. O sea, en el sistema peruano está reconocido la analogía. Ahora, por otro lado está el Código Penal. El juez que no resuelve un caso invocando que no tiene norma o no existe una norma para resolver el caso, comete prevaricato, está cometiendo delito. Entonces el juez tiene que revocar. Ahora, el asunto es mucho más complejo. O sea, cuando hay ausencia de normas es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Yo recuerdo que cuando se dio la Constitución del 93, se creó la famosa acción de habeas data. Y teníamos una ley, no recuerdo ya el número, yo soy muy malo en los números para memorizarme números. No recuerdo el número de la ley, pero había una ley sobre el amparo, el habeas corpus y el amparo, porque eso es lo que teníamos en la Constitución del 79. Entonces, cuando aparece esta institución del habeas data, y no había una ley que lo reglamente, no había un código procesal como lo tenemos ahora. Y yo recuerdo que un jurista famoso, que ha sido decano del Colegio de Abogados, interpuso un habeas data y lo interpuso ante el juez penal. Creo que el habeas data ahora se interpone, según el Código Procesal Constitucional, en el juez civil o en el juez constitucional. Entonces, no había norma, no sabía, o sea, sin embargo, el juez penal tuvo que resolver el habeas data, ¿no? Y el habeas data tiene que ver con el derecho a la información, con la protección de datos, o sea, es una cosa, es un híbrido acá en el Perú el habeas data. Pero este juez no tenía normas, o sea, solamente tenía la Constitución, pero no tenía una norma adjetiva, una norma procesal para resolver el asunto, y lo tuvo que resolver. Cuando se encuentra en esa situación, el juez tiene que dar cuenta a los órganos pertinentes para que a su vez tome conocimiento del Congreso y dicte una norma pertinente. Pero el juez tiene que resolver el problema. Creo que lo más difícil en este tema es cuando, de acuerdo a la interpretación que haga el magistrado, encuentre, entre comillas, siempre lo voy a poner, encuentre una oscuridad, encuentre una ambigüedad, encuentre algo. O sea, ese es mucho más complicado teniendo una norma, si bien oscura, que está regulando el tema, diga, bueno, es oscura la norma y por tanto yo me aparto de la norma. Es mucho más difícil.
en la práctica yo creo que los jueces hacen lo más sencillo, hacer una interpretación, aclarar la oscuridad de la norma y aplicar la norma. Eso es lo más fácil, porque lo otro, o sea, es decir, argumentar para apartarse invocando que sí hay una ley, pero esta ley es ambigua, esta ley es oscura, y por tanto no lo aplico, o considero que esta ley es injusta, peor todavía, y yo, o sea, yo creo un vacío. Hay una teoría que señala que los vacíos son producto de la interpretación. O sea, uno interpreta, cuando interpretamos una norma, podemos hacer que la norma tenga los defectos o los vacíos, o sea una norma completa, una norma que esté regulando todos los casos. Entonces, es un tema de interpretación muchas veces, es un tema de por eso el tema de la interpretación y los argumentos que se dan, o sea, no hay interpretaciones, solamente una interpretación puede ser señalada como una interpretación no válida o imperfecta, aquella que no respeta los cánones de la razonabilidad, del sentido común, los cánones de la lógica. Solamente eso se puede desechar, pero cuando una interpretación sea razonable, una interpretación respete la lógica aristotélica, la lógica proposicional, o sea, es razonable, esa interpretación es válida. O sea, ahora, las interpretaciones ya tienen que transmitirse. A veces las interpretaciones pueden, en función del método que he utilizado, puede ser más fuerte o más débil, y se va a tener en cuenta el tema de la argumentación. Si la argumentación es fuerte, una argumentación es débil. Entonces, todo eso se tendría que tener en cuenta. Entonces, es muy difícil para un magistrado, al menos yo no soy juez, pero creo que es muy difícil para un operador jurídico hacer una interpretación y decir, bueno, en verdad esta ley sí está la ley, pero esta ley para mí es ambigua, esta ley para mí es oscura, y por tanto yo voy a crear, porque la integración significa que yo voy a crear una norma para resolver el caso. O sea, yo a través de la interpretación concluyo de que hay una laguna, hay un vacío. Y como hay una laguna, yo tengo la obligación de resolver el problema, o sea, yo con la interpretación ya creé la laguna. Entonces yo resuelvo el problema creando una norma para el caso. Puedo utilizar la analogía, o puedo utilizar los principios generales del derecho. Ahí hay dos, que no lo he explicado en el video, pero hay dos sistemas también, que es la heterointegración y la autointegración. O sea, la autointegración significa que yo voy a resolver el problema, tanto a través de la analogía de los principios, desde el propio sistema. O sea, yo voy a encontrar la solución desde el propio sistema. O sea, yo voy a encontrar normas del sistema o principios del sistema que me van a dar, o sea, o aplico la analogía a los principios y me van a dar la solución al problema. O sea, me van a permitir crear una norma para resolver el problema. Y la heterointegración significa que yo me voy más allá del sistema. Es decir, cuando el sistema no puede resolvernos el problema, yo voy a buscar otros sistemas en el derecho comparado. O puedo utilizar cualquier otra herramienta que me facilite la creación de una norma para resolver. Porque no hay que olvidar que yo no puedo argumentar, yo no puedo decir como magistrado, como funcionario, bueno, no te resuelve el problema porque no hay una norma. En ese momento, cuando tú dices eso, estás cometiendo delito. Entonces, con la pregunta de María, claro, hay una tarea, hay una obligación que tiene el magistrado de dar cuenta a sus superiores, a la Corte Superior, luego a la Corte Suprema, al Tribunal, dependiendo. Entonces, y ellos a su vez tienen que dar cuenta al Congreso. Siempre veo una crítica porque en ese tema no estaba muy claro el asunto. Lo que sí está claro es que si tú no resuelves como magistrado,
a pesar de que has encontrado o que hay un defecto, una laguna, no resuelves si estás cometiendo un delito. O sea, estás cometiendo una inconducta funcional. Es tu obligación como juez, por eso eres juez, de resolver el problema. O sea, tú no puedes rechazar un caso diciendo de que no existe una norma para resolver el problema. Ok, no sé si estás conforme, María. Sí, doctor, gracias. Ok. Bien, no sé si Jorge, parece que ya no se ha conectado. Jorge, tenía Doctor, problemas. sí, doctor, acá estoy. La conexión está un poco pésima bien por este lado, doctor. Sí, claro, o sea, Lo ya que, no te escuchamos, ya no entendí tus ideas, a lo que querías llegar. No sé si lo puedes volver a repetir. sí, doctor, a lo que yo quería referirme era que en esta jurisprudencia que hablaban de la pensión, de los pensionistas, eran que, los legisladores deberían poner más énfasis en poder ver lo que se va a dictar. En todo caso, aquí era que podían modificar el régimen pensionario, o sea, hablando ya de un derecho adquirido, que ellos podían modificar ese régimen pensionario por un monto y reduciéndole a tal caso, ¿no? Entonces, había una desnaturalización en el derecho pensionario que les tocaba a estas personas, y bueno, pues afectando disposiciones, esto hablaba esta jurisprudencia, y como por ejemplo en el fundamento 8 de la misma, expide que el Tribunal Constitucional relacionada con la demanda de inconstitucional de la ley 28046 interpreta que la primera disposición final transitoria establece que la imposibilidad de que la ley afecte los derechos legalmente conseguidos conforme al decreto ley 28530, lo cual significaría que el legislador no puede desconocer tal derecho que ya ha sido adquirido y tampoco puede reducir el monto de las pensiones bajo el argumento de que también posteriormente ha cambiado la regla para su cálculo de dicha pensión. O bueno, ha establecido un tope pensionario para manifestar que el derecho adquirido no puede ser transgredido por un simple antojo del momento, por lo que los hechos cumplidos pueden darse y carece de argumentos para ello, doctor. Asimismo, doctor, he estado viendo también, he estado revisando esto de los derechos adquiridos, y como por ejemplo, doctor, si usted de repente nos pudieras también dilucidar en el sentido de los derechos reconocidos, también que van paralelos a lo que son los derechos adquiridos, doctor. Eso sería Claro, o sea, de esta jurisprudencia. ya, o sea, bueno, la jurisprudencia es clara, pues al menos yo no conozco esta sentencia, no es mi tema, pero yo considero que de acuerdo a lo que te he escuchado, de que creo que el Tribunal Constitucional ha reconocido bien de que los derechos adquiridos no se pueden tocar. O sea, los derechos adquiridos son una cuestión intangible. Ahora, que por cuestiones políticas, los legisladores o el propio Estado lo quiera hacer, lo va a hacer definitivamente. El Parlamento va a dictar una norma, pero esto cuando va a un control constitucional, eh, seguro que va a ser declarada inconstitucional la ley. No sé si esa ley ha sido declarada inconstitucional en esa parte, esta nueva ley que modificaba el régimen pensionario, de hecho que habrá sido derogado, ¿no? Por inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que tú has manifestado, Jorge. Sí, doctor, ha sido declarado inconstitucional. Claro, es una norma abiertamente inconstitucional. Ahora me preguntas sobre los derechos reconocidos. En los derechos reconocidos habría que ver
cuando se discute el tema de los derechos y del reconocimiento de derechos, es quién reconoce estos derechos. Por ejemplo, si se trata de un reconocimiento que se hace en la vía administrativa, va a depender mucho, o sea, cuando se hacen reconocimientos de derechos en la vía administrativa, se sabe que se puede cuestionar en la vía judicial un derecho reconocido. O sea, es un derecho medio, si se quiere, reconocido, pero que tiene esta posibilidad de que sea finalmente no reconocida en la vía judicial, si es que nos vamos a un contencioso administrativo, una demanda contenciosa administrativa, y sea el Poder Judicial el que reconozca un derecho. Ahora, una vez que se reconoce, si se reconoce un derecho en la vía judicial, hay que pensar en la cosa juzgada, o sea, la santidad de la cosa juzgada. Las cosas juzgadas no se pueden volver a revisar, son cuestiones ya reconocidas, derechos reconocidos, y por tanto no se pueden modificar estos derechos salvo que el propio interesado tenga esta voluntad de modificar los derechos que ha adquirido. Ahora, cuando se reconoce un derecho a través de una ley, creo que encaja en el tema ya de los derechos adquiridos propiamente. O sea, porque es el legislador el que dicta una norma, y en función de esa norma, las personas adquieren ciertas situaciones jurídicas. O sea, y las situaciones jurídicas genera una posición frente a una relación y frente a una norma. O sea, uno adquiere estos derechos. Entonces, sí, a menos yo lo veo de esa forma. O sea, si la norma nace de un parlamento, o sea, ya estamos frente a los derechos adquiridos. Pero los derechos reconocidos que se puedan dar tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, creo que tiene otra connotación. En sentido amplio serían estos derechos reconocidos también derechos adquiridos. Entonces, pero la diferencia está que cuando se reconoce un derecho en la vía administrativa, cualquier organismo del Estado reconoce ciertos derechos, se sabe, otros sabemos como abogados, que uno puede, que esos derechos son discutibles todavía en la vía judicial, si es que estos derechos están afectando derechos de otros administrados. Entonces yo me puedo ir a la vía judicial y yo puedo cuestionar y yo puedo revocar eventualmente esa decisión de la administración. O en todo caso confirmar ese derecho reconocido. Y desde ese momento yo creo que se tendría que aplicar la teoría, el tema de la cosa juzgada, y de ahí se convertiría de alguna manera, o sea, en este derecho reconocido en un derecho adquirido. O sea, yo lo veo de esa forma. No sé si estás conforme, Jorge. Sí, doctor, yo también pudiera verlo como un derecho reconocido a la salud, y lo adquirido, el derecho adquirido, pudiera ser lo que es tener un acceso equitativo a esos servicios. Lo había pensado también de esa manera, pero claro, o sea, pues podemos poner muchos ejemplos acerca de esto, ¿no? O sea, también como un derecho al transporte, ¿no? Y lo adquirido es tener el servicio que nos puedan brindar estas empresas. Lo había visto así, pero sí me quedo conforme con lo que usted me está diciendo a su criterio, y por ende pues revisar un poco más también, para yo también enriquecerme más de estos preceptos que son reconocidos y lo adquirido, doctor. Gracias, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, voy a pasar lista. Creo que ya estamos cerca de las 11 de la noche. Yo tengo
10 para las 11. Entonces voy a pasar lista para concluir la clase de hoy, de esta segunda sesión, que es de retroalimentación. Estas retroalimentaciones los tengo grabado, los voy a subir a mi canal, pero no los voy a hacer público. Los voy a mantener en oculto, pero yo les voy a pasar para que ustedes lo puedan ver, como lo han podido ver el tema del sílabo. O sea, para recordar lo que hemos visto y todos estos materiales, estos audio videos que están en mi canal, en todo caso yo les puedo pasar también para que tengan el tema de la etimología, el tema de la norma jurídica, las fuentes. Bueno, las fuentes lo he grabado. El tema del derecho, de los principios del derecho, que también lo hemos visto, porque en la primera clase hemos visto 3 videos. Entonces todo eso están ahí. Y estas clases, estas retroalimentaciones también son importantes, que si tienen interés en seguir aprendiendo o repasar lo que se ha dicho, creo que es conveniente que lo puedan tener, ¿ok? Entonces, ahorita voy a pasar lista, por favor, atentos, para ir terminando la clase y encontrarnos el día de mañana con el primer seminario, que lo llamo. La mecánica es para mañana, las 2 primeras horas, o sea, dependiendo cuánto lo usen los expositores, es para la exposición que ellos hagan. Ahí se pueden explayar en estas 2 horas, explicarnos todo lo que tengan que hacer. No les voy a cortar, o sea, los límites son las 2 horas, porque tenemos 4 horas de clase, de 10 a 2 de la tarde. Entonces, en estas 2 primeras horas, que espero sea una hora y media, no sé, dependiendo, lo cortamos. Y en la segunda, ahí es importante que tomen nota ustedes para las preguntas y comentarios que le hagan al grupo. O sea, entonces esa participación también es importante, va como nota de esa participación que tengan ustedes con respecto a la exposición de sus compañeros. Es lo que yo le llamo nota del seminario taller, que se computa con la exposición, porque todos exponen y todos tienen que en algún momento hacer preguntas. Entonces, en función de eso sale la nota de los seminarios taller. Y esta nota de participación en clase, que vale el 10%, por eso es más importante la participación en el tema de sus compañeros. Si hacemos, si las exposiciones son cortas, va a dar pie a que todos participen. O sea, todos tengan una evaluación, una nota en estos seminarios de taller. Entonces, con la información, con la experiencia que tengan, todo eso es importante para enriquecer el asunto tratado, el tema académico tratado, ¿ok? Y las clases que yo haga, que ya van a ser pocas en algún momento, porque casi todo lo vamos a utilizar en los seminarios, y también no se olviden que también hay una nota con respecto a un examen que hay que dar con el trabajo monográfico, y eso lo van a exponer. Yo le llamo examen oral, pero es una exposición de la monografía que tienen que hacer ustedes, que serían las 2 o 3 últimas clases del curso. Entonces, eso también es una nota, y en el sílabo están los pesos. Entonces, por eso era importante que participen, que hagan preguntas y comentarios. Bueno, yo más o menos estoy viendo la línea que son casi las mismas personas las que hacen las preguntas y los comentarios. Entonces, ahora, cuando ya vienen los seminarios, que tienen un peso mucho más alto de nota, entonces ahí es bueno que participen todos haciendo preguntas y comentarios sobre el tema de las exposiciones que hagan sus compañeros. Entonces, esto lo vamos a iniciar mañana y el domingo. Después ya hemos señalado en el grupo, ya se han dado las fechas de las exposiciones,
ya están los grupos, entonces eso es muy importante solamente como coordinación de la mecánica del curso y de lo que vamos a hacer mañana y el domingo. Entonces, ahora voy a pasar la lista. Por favor, atentos. Antunes, Jordi. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mayra Arroe. Mayra. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. José Avendaño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Peter Bautista. Peter. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Chávez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Josué Dávila. Presente, profesor. Ok. Ceci del Águila. Ceci. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. María José Díaz. María José. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Joyce Elescano. Joyce. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Carmen Flores. Carmen. Presente, doctor. Ok. César García. César. Presente, doctor. Ok. Rosa Gómez. Ok. Henry Hernández. Presente, doctor. Hasta Ok. mañana. Mañana. Luis Hidalgo. Presente, doctor. Ok. Juan Latorre. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Américo Menéndez. Américo. Américo. David Ocmin. David. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Leslie Padilla. Leslie. Presente, doctor. Buenas noches. Noches. Gino Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Pinedo. María. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Julio Pizango. Julio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Quispe. Carmen. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Michelle Ramírez. Michelle. Presente, doctor. Ok. William Rengifo. William. Marcos Saavedra. Marcos Saavedra. María José Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Julián Soplín. Soplín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Elmer Suárez. Presente, doctor. Elmer. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Milagritos. Tangoa. Milagritos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Walter Vázquez. Walter Vázquez. Magda Benancino. Presente, doctor. Ok. Y Milton Villacorta. Villacorta. Buenas noches, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, ok. Bien. Bien, con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Yo les agradezco. Entonces nos encontraríamos mañana temprano, antes de pasado las 9, les voy a mandar el link para la conexión, ¿ok? Entonces, buenas noches, nos encontramos el día de mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Buenas noches.